Gracias a todos y todas. Me acompaña el director general de Administración Electrónica. Vamos a presentar en concreto hoy en esta rueda de prensa, en esta mañana de lunes, la prórroga del contrato Conecta Aragón en Aragón. Por poner un poquito en contexto y por empezar desde el principio, desde que entramos en el Gobierno defendemos Internet como un derecho. Si esto era una realidad en 2019, la pandemia ha acelerado los tiempos, ha explicitado la necesidad de garantizar Internet como un derecho en cualquier rincón de nuestro territorio. Vivas donde vivas, tenemos que tener Internet de calidad, como un derecho similar al que hubo a principios del siglo pasado con la electricidad o con el agua corriente. Nuestro objetivo, como digo, al entrar en el Gobierno fue asegurar la calidad, y pongo el acento en la palabra calidad porque en Aragón no tenemos una falta de cobertura de Internet. No es que tengamos muchos municipios sin cobertura de Internet, lo que tenemos es una cobertura, en algunas partes nos encontramos con una cobertura de baja calidad y además muy difícil escalable, es decir, con una tecnología que dificultaba la mejora en la conexión. Esta baja calidad se explicitó durante la pandemia de forma más acuciante porque empezamos a utilizar de forma natural videollamadas, videoconferencias o empezamos a ver la televisión en streaming de forma más asidua, y es cuando se explicitó esta necesidad. En concreto, el objetivo de Gobierno desde el inicio de la legislatura era llegar a los 100 megas al 100% del territorio, es decir, una cobertura del 100% en 100 megas, y en eso es en lo que hemos estado trabajando en estos 2 años. En concreto, en junio del 2020, que es el último dato que tenemos a fecha certeza, Aragón está cubierto en población al 86% con 100 megas. El 86%, y como digo, nuestro objetivo era alcanzar ese 100%. Por eso aparecen actuaciones llevadas a cabo desde el Gobierno de Aragón y en coordinación con el Ministerio como la que presentamos hoy. La primera actuación, que va a ir destinada y financiada con fondos europeos, con los fondos REAC-EU que llegaron a la comunidad autónoma, y con la que hemos hecho esta inversión autonómica para la prórroga y ampliación del contrato del programa Conecta Aragón. Este contrato es el contrato de despliegue de banda ancha que se hizo en la comunidad autónoma en el 2013, que se adjudicó a la operadora Telefónica y que hasta la actualidad había permitido llevar banda ancha a 340 centros escolares y a 348 localidades del territorio. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora presentamos una prórroga de este contrato, una prórroga mejorada, ampliada, a 2 años más, con una inversión de 9,9 millones de euros. Con un triple objetivo. Esta prórroga está centrada en un triple objetivo. Por un lado, en mejorar la conectividad de los 340 colegios. Teníamos colegios, como digo, con una conectividad de baja calidad. Nos centramos en que la educación pública es esencial y, por lo tanto, en que tenemos que mejorar esa conexión de estos 340 centros. Por otro lado, también, gracias a la actualización de la infraestructura asociada a la prórroga, la operadora podrá llevar fibra óptica hasta el último municipio, hasta los hogares de cada una de las personas, en 45 núcleos de población. Segundo objetivo. Y el tercero, gracias a la mejora de las infraestructuras que hemos hecho con financiación del Gobierno y en coordinación con el Ministerio, de forma conjunta vamos a llegar, por otro lado también, las operadoras van a poder llegar a otros 126 núcleos de población. En total, es decir, con esta inversión de 9,9 millones de euros, duplicamos las personas que estaban cubiertas con la financiación del Gobierno de Aragón, llegamos a los 55.694 habitantes en todo el territorio y, además, lo hacemos mejorando el efecto multiplicador y acelerador de las inversiones de Estado. El Estado invierte, pero como nosotros hacemos la inversión más cara, menos visible, la de la troncal, la que permite llegar a esos territorios más lejanos o con una orografía más dificultosa, como hacemos la inversión más compleja nosotros, permitimos que cada euro que invierte el Ministerio tenga un efecto multiplicador porque abarata costes. Por lo tanto, nuestra inversión acelera a los municipios a los que llegamos, facilita la inversión y nos permite hacer más rentable la inversión del Estado. Antes de seguir en concreto, le paso la palabra al director general para que pueda explicar un poquito más en detalle algunas de las cuestiones claves de esta prórroga. Gracias, consejera. Buenas tardes. En el detalle técnico del contrato, lo que hacemos es prorrogar un contrato que ya está vigente, que va a finalizar a final de este mes, utilizando fondos REAC para la reactivación de la economía derivada de la Unión Europea. En principio, vamos a gastarnos en esta prórroga 9,9 millones de euros, tal como ha indicado
la consejera, en primer lugar, para mejorar la actualización de la banda ancha en 340 colegios, que pasan de 50 a 100 megas y algunos a 300 megas de ancho de banda, para que puedan hacer uso de los nuevos mecanismos que se utilizan ahora en educación. Ahora bien, estos nuevos mecanismos también requieren de unas medidas adicionales de seguridad, porque estamos viendo que, bueno, todos hemos visto cómo hay constantemente ataques de ciberdelincuentes que sería bastante fácil que afectaran a nuestros centros educativos, así que hemos implementado o hemos incorporado en esta prórroga, dentro del mantenimiento evolutivo, pues sistemas de seguridad centralizados para todo el tránsito de datos que entre y salga de los centros educativos. Lo segundo y más relevante es que mantenemos toda la infraestructura de Conecta Aragón, actualizando gran parte de ello, de forma que dentro de este mantenimiento evolutivo se facilite a los operadores minoristas, que son los que llevan las líneas de telecomunicaciones hasta los hogares, realizar esos despliegues con un coste menor. El ejemplo que decía la consejera, por ejemplo, son los 126 núcleos urbanos que se han beneficiado del plan de extensión de banda ancha del Ministerio extraordinario que sacó a finales de 2020, que utilizan la infraestructura de Conecta Aragón para desplegar. Si no hubiera sido por Conecta Aragón, pues en vez de 126 probablemente hubieran sido 10, 20 o 30. De esta forma, tenemos 2 años más y nos preparamos para el proyecto único que va a sacar en breve el Ministerio también de despliegue de banda ancha, y nos preparamos para la cometida de fondos de Next Generation que va a coordinar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en despliegue de banda ancha, para que así en nuestro territorio no solo se hagan más inversiones, sino se hagan más rápido, porque entendemos que el objetivo es acelerar y que no quede en 2025 el beneficio de estos fondos de reconstrucción. No tengo... En concreto, de los 171 municipios que van a ver mejorada su conectividad gracias a esta prórroga y a esta actualización de las infraestructuras, el despliegue por provincia son 62 en la provincia de Zaragoza, 60 en la provincia de Teruel, 49 en la provincia de Huesca. En la nota de prensa tienen desglosados cada uno de los municipios a los que afecta. Dicho esto, creo que es importante también hacer una mirada un poco más retrospectiva y ver qué efecto va a tener esto sobre la comunidad autónoma, qué efecto ha tenido las inversiones globales que hemos hecho desde el Gobierno de Aragón en estos 2 años, ya que estamos en una especie de ecuador de la legislatura en lo que a Internet se refiere y en general. Por lo tanto, vamos haciendo una recopilación de todo lo invertido hasta aquí, esta prórroga del Conecta Aragón, estos 9,9 millones. Hay que sumar que también hemos sacado por primera vez el Plan Autonómico de Polígonos, que al final del verano 37 polígonos y medio millar de empresas tendrán Internet de alta velocidad. Hay que sumar a esto también el factor social del Acuerdo Marco de Telecomunicaciones para el despliegue de 4G y fibra óptica, que nos va a permitir a final de verano llegar a 84.000 vecinos, que durante este verano se cubren 26 poblaciones de las 167 que ya estaban cubiertas, y que, por lo tanto, en total, en los 2 últimos años, el Gobierno de Aragón hemos invertido, entre el Gobierno de Aragón y el Estado, todo el dinero que ha llegado a nuestra comunidad autónoma son 39 millones de euros para despliegue de banda ancha. Esta cifra en sí misma ya es cuantiosa, pero dice mucho más si les digo que representa más del 60% de lo que se había invertido en Aragón, en la historia de Aragón, para despliegue de banda ancha, que hemos superado más del 60% de la inversión desde el 2013 en estos 2 últimos años, con un compromiso claro por el despliegue de Internet y por garantizar la calidad de Internet en cada rincón de nuestro territorio, asegurando que podamos repoblar nuestros pueblos con nuevas formas de empleo asociadas a la digitalización. En concreto, con todo lo comprometido desde el Gobierno de Aragón, desde las inversiones estatales, con esta prórroga, con el factor social, estaríamos en disposición de decir que ya hay comprometido una cobertura del 92,2% de los habitantes con 100 megas. Partíamos de ese 86% en 2020, con todo lo comprometido actualmente estaríamos hablando del 92,2%. Para estar en el ecuador de la legislatura creo que es un buen dato, demuestra que ha habido un aumento. Estamos por encima de la media nacional en la cobertura, seguimos estando por encima de la media nacional, muy por encima de comunidades autónomas con una orografía parecida, como puede ser Extremadura o Castilla-León, en los que tienen las mismas dificultades que puede tener Aragón por la despoblación, la dimensión del territorio y la dificultad orográfica, y por lo tanto estaríamos en la senda de poder seguir hablando de ese 100% cubierto a final de legislatura. ¿Por qué? Porque todas estas inversiones todavía no contemplan las inversiones Next Gen del Ministerio.
Como saben, los ministerios están sacando convocatorias extraordinarias gracias a los fondos de recuperación y resiliencia, y todas estas cifras que les estoy dando es sin contar las inversiones que vaya a hacer el Ministerio. Por lo tanto, entre lo que estamos invirtiendo ya, lo comprometido, lo hoy anunciado y lo que venga del Ministerio, creo que estamos en una senda como para acabar la legislatura cumpliendo ese compromiso de mandato del 100% de cobertura al 100% de la población. Además, quiero poner en valor un dato que a veces no se dice siempre, y es que cuando uno tiene que tener acceso a Internet lo tiene que tener igual si vive en la Castellana que si vive en una de las calles de Bujaraloz o de un pueblo pequeñito de Teruel. Cuando nosotros llegamos, los municipios de menos de 2.000 habitantes solo tenían cobertura el 40%. Y los municipios de menos de 100 habitantes el 13,8%. Por lo tanto, el problema real de cobertura de buena calidad de Internet estaba en las zonas más pequeñitas. Lo que hemos conseguido con las inversiones que están comprometidas es que pasemos del 40% cubierto en municipios de menos de 2.000 habitantes al 75%, y en el caso de los municipios de menos de 100 habitantes, del 13,8% al 62% de los municipios de menos de 100 habitantes. Hay que decir también que llegar a estos municipios con una buena conexión a Internet es mucho más caro que hacerlo en una ciudad, porque el despliegue de fibra por habitante y por metro cuadrado se multiplica en esos territorios. Por lo tanto, la inversión ha demostrado el compromiso de este Gobierno por el territorio, por el medio rural, por las zonas más despobladas y por dar oportunidades en cada uno de los rincones de Aragón. Hasta aquí, si tienen cualquier cuestión o pregunta, estamos a su disposición. Sí, bueno, una pregunta. Bueno, como se conoció ayer, Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de ese cambio de ministerios. Quería preguntarle cómo afecta este cambio de ministerios a Aragón, cómo afecta a la agenda de Aragón. Repito. Sí. Que bueno, ayer Pedro Sánchez dio a conocer el cambio de ministerios y quería saber cómo afecta este cambio de ministerios a bueno, todo lo pactado anteriormente y cómo se prevé que va a afectar a Aragón. Gracias. Bueno, como esta mañana ha dicho la misma vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, estamos en el ecuador de una legislatura y probablemente en el inicio de otra forma de entender la legislatura. Después de haber afrontado la crisis más difícil económica y sanitaria de nuestro país, es una buena noticia que se renueven los puestos, que se renueven los ministerios. A mí personalmente me parece una buena noticia que tengamos rostros de mujeres en primera fila y que además sean rostros de mujeres jóvenes, que además demuestran compromiso por hacer política en lo más difícil, que es en lo local. Vienen de hacer política en lo local, por lo tanto me parece una buena noticia y creo que tienen como reto fundamental asegurar la igualdad en la salida de esta crisis. La crisis anterior se fraguó con un acrecentamiento de la desigualdad en todo nuestro país y lo que tenemos que asegurar ahora es que los nuevos ministros y ministras asuman que el reto fundamental es la igualdad. En el caso concreto de Aragón, creo que es una buena noticia tener una ministra aragonesa, solamente por eso creo que ya es una buena noticia. Y en el caso concreto de lo que a mí compete, pues teníamos esta semana una reunión cerrada con Pedro Duque para hablar de la agenda científica en nuestra región y lo que voy a hacer es trasladar esa misma petición a la nueva ministra, a Diana Morán, para intentar contarle bueno, pues todas las cosas que teníamos entre manos, desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre a la Agencia Aeroespacial que teníamos pensada con posibilidades para Teruel o toda la agenda de inversiones. Por lo tanto, seguimos trabajando en lo que a mí me compete con los ministerios nuevos, volviéndoles a contar todo lo que ya estaba entre manos y deseándoles a todos los nuevos ministros mucha suerte porque quedan meses de mucho trabajo. Hola, buenas. A mí me gustaría preguntarle, en la presentación que han hecho, diferencian, por un lado, lo que es la inversión donde se va a llevar la banda ancha a los mismos hogares y, por otro lado, lo que es la mejora de la velocidad donde ya existe el Plan Conecta Aragón. Una de las cuestiones que pasaba con el Plan Conecta Aragón, que la banda ancha, lo hemos comprobado en algunos pueblos, llegaba a un cajetín a la entrada de la localidad, pero luego la distribución por domicilio se hacía por tendido telefónico, con lo cual no era una velocidad real, estaba por debajo de los 30 megas, es decir, municipios que estaban incluidos como Conecta Aragón, realmente en la práctica eran las denominadas zonas blancas. ¿Me podrían señalar si esta situación se está resolviendo o si tienen contabilizados esos pueblos donde figuran dentro del Plan Conecta, pero realmente la velocidad real es por debajo de 30 megas? Sí, eso es un déficit del diseño del contrato de Conecta Aragón en su día que se lanzó,
más que nada porque, como todo en telecomunicaciones, se tiene que adecuar al momento actual de la tecnología. Entonces, en aquel momento se consideraba banda ancha 30 megas y se consideraba que la VDSL, que es la tecnología en la que se distribuyen en esos pueblos, estaba admitida como banda ancha. Nosotros lo que tenemos identificado todos los pueblos, los tenemos publicados en el portal de Aragón/Internet, y las actuaciones que se están derivando, por ejemplo, los 126 municipios del PEVA extraordinario de 2020 que han utilizado nuestra infraestructura de Conecta Aragón, lo que han hecho ha sido sustituir esas conexiones de cobre, que es el VDSL, por soluciones de fibra, que es FTTH. Los 45 pueblos que hemos citado que se beneficiarán también en esta prórroga es el mismo modelo. Lo que pasa es que requiere unas actuaciones de infraestructura que a mí me superan, pero el objetivo es alcanzarlos con fibra óptica que dé más de 30 megas. De hecho, una vez que llega fibra óptica hasta un pueblo, un hogar, quiero decir, hasta la última milla, que eso lo deben dar los operadores minoristas, porque el contrato es un contrato de red troncal, ¿vale? Esa es la actuación, la diferencia entre nuestro Conecta Aragón y lo que es el plan de extensión de banda ancha, ¿vale?, del Ministerio. Una vez que llega, también hemos constatado que empieza a haber competencia entre las operadoras, porque entre ellas tienen diferentes acuerdos para la prestación de servicios, ya con anchos de banda iguales a los que se pueden recibir en cualquier ciudad o en cualquier lugar, ¿vale? O sea, las actuaciones más sencillas de despliegue ahora de banda ancha de 100 megas son utilizar la infraestructura de Conecta Aragón para desplegar la última milla, sustituyendo el cobre por la fibra. De hecho, es la actuación más rápida y la que esperamos que se haga más, y la que con Conecta Aragón esperamos que cubra toda la posibilidad a todos los ciudadanos posibles. Cuando se refiere a esa última milla es, digamos, la distribución hogar por hogar. Sí, alcanzar a los hogares, sí. Ese es el punto de que nosotros no somos un operador como cualquier otro del mercado. Nosotros lo que hacemos es gestionar la red troncal, una red que está disponible para todos los operadores dentro de lo que establece el mercado de la competencia, que es una regulación bastante compleja. Entonces, nosotros garantizamos que llegue hasta ciertos puntos y a partir de ahí los operadores minoristas en competencia deben utilizar y hacer los despliegues que llegan. El coste de hacer un despliegue a lo largo de un municipio es bastante bajo, pero aún así los operadores, como no entienden que haya un retorno suficiente, no lo hacen de mutuo propio. Pero poco a poco, pues digamos que a fuerza de ayudas y a fuerza del plan de extensión de banda ancha, nosotros como consumidores que somos la administración, nuestros polígonos, etcétera, pues ayudamos a que se despliegue, porque no tenemos capacidad coercitiva para hacer despliegues. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias.